Muy buenas familia, una vez más estamos aquí para continuar con el capítulo 10 del libro de Juan. Continuamos con el mismo contexto de la semana pasada, donde Jesús estaba explicando que él era el buen pastor y que tenía sus ovejas y que sus ovejas le seguían. Entonces continuamos con el mismo contexto y la misma conversación en un lugar un poco diferente, pero básicamente es el mismo contexto. ¿Okay? Entonces comenzamos del versículo 22, pero no antes, sin poder colocar este tiempo delante de la presencia de Dios. Entonces oremos al Señor. Padre amado, colocamos, Señor, este tiempo y te agradecemos por la oportunidad de poder estar una vez más compartiendo tu palabra. Señor, ilumina a través de tu Espíritu Santo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra quede grabada, Señor, en nuestras vidas, y es necesario que tú crezcas y que yo disminuya en esta tarde. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El versículo 22 y el versículo 23 comienza de la siguiente manera y vamos a detenernos un par de minutos para explicar alguna cosa. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Vamos a hacer 24. Entonces los judíos le rodearon y decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús estaba en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Que es el segundo templo el primer templo que Salomón construyó, que después fue reedificado por el rey Herodes. Bueno, sí, Jesús dice que estaba, o la palabra dice que Jesús estaba en la fiesta de la dedicación. Y apenas para poder entender un poquito de qué consistían estas fiestas y qué era lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, vamos a explicar algo rápidamente. La palabra dedicación, como bien lo entendemos, es cuando se dedica algo o se consagra algo, en ese caso delante de Dios. Es como una consagración o como una rededicación, ¿verdad?, del templo de Salomón. ¿Okay? Es una fiesta que se celebraba o que celebra todos los años, una fiesta muy importante. Es conocida como la fiesta de Hanukkah y se celebra hasta el día de hoy, que se conoce como justamente ese nombre, dedicación. Pero ¿dedicación de qué? Del templo de Salomón. Pero no de la primera dedicación, sino de una rededicación que hubo. ¿Y por qué tuvo que rededicarse o dedicarse nuevamente el templo? Es como una consagración esa palabra, ¿verdad? Se consagró nuevamente el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque antes de Jesús, unos 170 años aproximadamente antes de que Jesús naciese, en la época donde los griegos gobernaban o dominaban el mundo sabemos a través de Alejandro el Grande, ¿no?, que comenzó toda esa conquista de esa parte de Europa y de Medio Oriente, incluso parte de Asia también. Se extendió mucho el imperio griego, ¿verdad?, con su sabiduría, con su cultura, con su fuerza militar. Entonces ellos se extendieron mucho y ellos conquistaron también Jerusalén e Israel. Y cuando ellos conquistaron la ciudad santa que es Israel, toda vez que los griegos conquistaban una ciudad, ellos querían a través de la fuerza imponer su fe, sus dioses, su cultura y su lengua, su idioma. Y cuando ellos llegaron pues a Jerusalén, a Israel, ellos quisieron hacer lo mismo. Entonces cuando llegaron al templo de Salomón, al templo que había sido construido por Salomón y dedicado a Dios, ellos entraron por la fuerza al templo y ellos profanaron el templo. Ellos dentro del mismo templo construyeron un altar y hicieron sacrificio a sus dioses y lo hicieron matando un puerco o un chancho, ¿verdad? Entonces
sabiendo de que ese animal era inmundo para la cultura judía. Recordemos que una de las leyes sanitarias que Dios dio al pueblo de Israel les prohibió acercarse o comer carne de puerco, carne de cochino, de chancho, por motivos de sanidad, de salubre, ¿verdad? Que hoy en día ya no tiene mucho sentido, pero en la época sí tenían todo el sentido del mundo. Entonces, para ellos era prohibido comer ese animal, y Dios prohibió que se sacrificase puercos o chanchos. Se podía sacrificar palomas, se podía sacrificar la propia vaca, ¿verdad? El toro, esos animales, el cordero, pero no se podía sacrificar un puerco, un animal, ¿no? Un chancho. Y los griegos, sabiendo esto a través de sus gobernadores, Epifanio IV precisamente, consagraron, o ellos sacrificaron un puerco, un chancho, dentro del templo que Salomón había construido a Dios. Entonces, de esa forma el templo fue profanado. Número uno, porque se hizo un altar a otros dioses, no siendo Dios, el Dios de Israel. Y número dos, porque se sacrificó un chancho que era un animal inmundo para la ley judía. Entonces se profanó el templo. Entonces, cuando después los judíos se rebelaron a través de los macabeos, todo eso antes de Cristo, contra los griegos, se hicieron guerra, ellos consiguieron de alguna forma conquistar nuevamente el templo, la ciudad, a través de los macabeos, derrotaron a los griegos por un cierto tiempo hasta que los romanos llegaron. Ellos rededicaron o reconsagraron ese templo. Entonces, en esa rededicación, ellos lo tomaron ese día como una fiesta donde tenía que celebrarse y recordarse esa profanación que se hizo sobre ese templo. Entonces, hasta el día de hoy se hace esa fiesta de la dedicación del templo nuevamente por causa que había sido profanado, como también ya había sido profetizado en el libro de Daniel, que eso así iba a acontecer y que aún irá a acontecer en el futuro. Muy bien, solo para poder entender un poquito qué significaba esa fiesta a la cual Jesús estaba participando dentro de la ciudad de Jerusalén. Y los judíos, nuevamente incomodándole, molestándole, persiguiendo a Jesús, le decían: ¿por qué no nos revelas de una vez si eres el Cristo o no? Y fíjese la respuesta de Jesús. 25 dice: Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Entonces, la incredulidad de los judíos, esa insistencia por perseguir a Jesús y esas preguntas diciéndole: dinos si tú eres el Cristo, hipócritamente, toda esa incredulidad era por un motivo, de que ellos no eran ovejas de Jesús. Y al no ser ovejas de Jesús, no escuchaban la voz de Jesús. O sea, no podían identificar que Él venía de parte del Padre. Por no ser ovejas de Jesús, ellos no percibían y no identificaban y no conseguían ver, a pesar que sus ojos lo veían, pero su ceguera espiritual no les permitía ver las obras que Jesús estaba haciendo. ¿Recuerdan esto? Dice: las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. O sea, las maravillas, los milagros, las cosas maravillosas, los milagros mesiánicos que también ya hemos hablado aquí, que Jesús estaba haciendo, que únicamente el Mesías podría ser, el enviado especial de Dios podría ser. Jesús se las estaba haciendo, y aún con todos estos hombres no querían ver eso. Ahora viene el 27, el versículo 27, vienen el 28 y el 29, que son tres versículos muy bonitos, y los voy a querer marcar aquí. Fíjense lo que dice a partir del versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Recuérdense que en los versículos anteriores, los primeros versículos del capítulo 10, hablamos justamente de esto, ¿verdad? Que las ovejas
escuchan, reconocen. Jesús lo que está haciendo es una alegoría a lo que pasaba realmente con los pastores literales que cuidaban animales, ovejas, como las ovejas al escuchar la voz del pastor seguían a ese pastor. Entonces Jesús estaba haciendo una alegoría con lo que pasaba allí por esas tierras. Entonces Jesús dice nuevamente, repite, mis ovejas oyen mi voz, que reconocen mi voz, entienden mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y esta palabra yo las conozco es muy importante. A veces podemos dejarla pasar desapercibida, pero es un detalle muy importante que tenemos que detenernos para poder entender algo. Nosotros nos esforzamos por poder conocer a Jesús, poder conocer a Dios, poder entenderlo. ¿Cierto? Cuando nosotros evangelizamos, predicamos a alguien, cuando aconsejamos a alguien, nosotros siempre decimos, es necesario que conozcas a Jesús, es necesario que conozcas la verdad, es necesario, el propio Jesús dijo, conoceréis mi verdad y serás libre. Todo eso está muy bien y eso es perfecto. Tenemos que conocer a Jesús, ¿verdad? Pero a veces ese conocimiento puede quedarse apenas en la mente. Puede ser apenas un conocimiento intelectual y no descender a nuestro corazón, que es lo que realmente debería de pasar. Entonces hay muchísimas personas en el mundo que conocen a Dios, que conocen a Jesús, pero lo conocen de una forma intelectual, ¿verdad? Entonces la Biblia, cuando habla de conocer a Jesús, es más que una forma intelectual, sino es una relación, es un conocimiento de nuestra alma, de nuestro corazón, de que Él es el Señor de nuestras vidas. Nosotros nos rendimos a Él. ¿Okay? Todo ese concepto del cristianismo, yo creo que de alguna forma todos los tenemos claro y nosotros siempre hablamos de conocer a Jesús y tenemos que continuar a hacer eso. Pero aquí Jesús está hablando no de nuestro conocimiento hacia Él, sino del conocimiento de Él para con nosotros. Dice, yo los conozco. Y eso es muy importante, porque yo creo que está muy bien nosotros conocer a Dios, pero creo que es más importante que Él nos conozca. Y lo digo por lo siguiente, hay un versículo, vamos aquí, lo he separado aquí para que lo podamos ver en Mateo. Son 3 versículos que son muy importantes, estos versículos, y toda vez que los leo, les confieso que mi alma se estremece realmente, porque es muy fuerte. Fíjense lo que dice el versículo 21, dice, no todo, estas palabras son de Jesús, ¿ok? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hablando de qué? De un conocimiento intelectual, de palabras superficiales. Lo que está diciendo aquí, personas que superficialmente me dicen Señor, pero que realmente no han entregado su vida a mí, estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Es claro, Jesús, es categórico. Es categórico y es muy importante que nosotros con temor y temblor en nuestros corazones entendamos esta verdad que Jesús nos está diciendo. Jesús está hablando de una falsa conversión, de un falso cristiano. Este no entrará en el reino de los cielos. Ese cristiano superficial, este cristiano que es cristiano por moda, porque hoy en día es cool, es bonito decir que soy cristiano para muchos. O ese cristiano de llevar la Biblia debajo del brazo los domingos y presentarse piadosamente delante de todas las personas, levantar sus manos, adorar al Señor junto con los hermanos cantando un corito muy avivado, muy bonito, o muchas veces a veces repetir lenguas extrañas, pero que de lunes a sábado vive como el hijo del anticristo, vive una vida completamente ajena a la voluntad del Señor, una vida completamente inapropiada, pecaminosa, una vida inicua, una vida que está lejos realmente de ser un cristiano verdadero. Esas personas, por más que levanten sus manos, Jesús dice que no entrarán en los reinos de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Aún hay más. El 22 dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿En qué día está hablando Jesús? En el día del juicio final, cuando todo acabará. La Biblia nos enseña que todos estaremos delante del juez justo, poderoso y soberano. Y ese juez, Dios del universo, Él se presentará como un juez delante de nosotros y nuestras obras serán expuestas delante de Él. Y ese juez nos dirá, o le dirá, mejor dicho, a estas personas que son cristianos superficiales que estamos diciendo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí está hablando de personas que conocen a Dios, personas que están dentro de una iglesia, personas que han profesado creer en el Señor Jesús, personas que van a los cultos, incluso líderes religiosos, porque habla de echar fuera demonios, de hacer milagros, de profetizar, que son cosas que normalmente los líderes espirituales hacen dentro de las iglesias, los líderes religiosos. Y eso es tremendamente importante porque a veces pensamos que aquel líder religioso que está al frente de nosotros predicando o enseñando, nosotros pensamos que ese hombre es perfecto y que ese hombre podemos confiar libremente en que ese hombre es de Dios, pero muchas veces no es así. Y es lo que hemos visto en estos últimos tiempos, y yo me he horrorizado como año tras año las cosas se ponen cada vez peor en las iglesias. Entonces estos hombres, dice, dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. ¿Y cuál será la respuesta de ese juez justo? Entonces Jesús dice, yo les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Qué tremendo realmente. Esto tiene que estremecer nuestro corazón. Esto tiene que hacernos llevarnos a un momento de reflexión, a un momento realmente de temor en nuestros corazones, porque ese día va a llegar. Querramos o no, creamos o no, ese día va a llegar, donde el juez justo, donde todos nosotros estaremos delante del juez justo, delante del Dios que juzga y que conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y este juez justo para muchos le dirá esta palabra, jamás os conocí. Entonces la importancia es que conozcamos a Jesús, pero que también Él nos conozca. Esa palabra conocer habla de relación, ¿okay? Habla de una relación entre dos personas, una relación entrañable, una relación cercana, una relación próxima, una relación de amor realmente, una relación de confianza, una relación de fe, de fidelidad, de todos los argumentos que quieras pensar. Habla de esa relación entre dos personas. Entonces, el hecho que nosotros conozcamos no nos dice necesariamente de que esa persona nos conozca. Yo creo que ya he colocado un ejemplo parecido, pero si no, apenas para resumirlo, voy a repetirlo nuevamente. Una vez un cierto hombre comenzó a gritar en la puerta de la Casa Blanca el nombre del presidente de turno y comenzó a gritar su nombre. En este momento que grabo esto es Donald Trump. Entonces comienza a gritar el nombre de Trump y las personas salen a recibir a este hombre y él dice, hey, yo conozco a Trump. Yo lo conozco muy bien, yo sé quién él es. Entonces, quiero entrar, déjeme entrar porque quiero conversar con él, quiero cenar con él, quiero estar con él. Entonces, estos hombres no lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque a pesar de que este hombre conoce al presidente, el presidente no lo conoce a él. Entonces, el hecho de que él lo conozca
no dice que puede entrar a la Casa Blanca, porque lo importante es que el presidente te conozca para que tú puedas entrar, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, es apenas una analogía para que podamos reforzar este concepto de que es necesario de que Dios el Padre, de que su Hijo Jesucristo nos conozca, o sea, que reconozca en nosotros algo que Él está hablando aquí, de que somos sus ovejas y de que oímos su voz. Que entonces Él tiene que reconocernos como sus ovejas. Si tú eres mi oveja, si tú realmente me has seguido, tú realmente me has escuchado. Entonces, con temor en el corazón, hagamos esa reflexión y es tiempo de que volvamos nuevamente a escuchar la voz de nuestro Maestro. Entonces, en este versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Ok? Entonces, el oír la voz del Maestro, el oír la voz de Jesús, y ese oír significa en creer, en depositar nuestra confianza, en rendirnos a su mensaje y a su cruz. Si oímos la voz de Jesús, pasa lo siguiente o tiene como consecuencia las siguientes cosas. Jesús nos reconoce y nosotros pasamos a seguirlo. Y tras esto, Dios nos da o Jesús nos da tres promesas muy importantes que están en el versículo 28. Promesa número 1. Yo les daré vida eterna. ¿Ok? Lo que Jesús nos está diciendo de que no existe otro premio mayor, no existe otra recompensa mayor que Dios y que el propio Jesús nos puede dar a nosotros que no sea la vida eterna. Nosotros tenemos que parar de buscar premios y recompensas materiales aquí en la tierra como si fuese lo que más necesitamos. Oh Dios, yo necesito ese carro último modelo. Yo necesito tener abundancia de dinero. Yo necesito tener riquezas en esta vida para poder ser completo. Dios, yo quiero que tú me des eso. Y está bien si Dios nos la da. No hay ningún problema, pero no podemos volver nuestro corazón hacia eso y correr atrás de esas cosas materiales aquí en la tierra, sino que entender que nuestra verdadera recompensa, nuestro verdadero galardón, nuestra verdadera medalla de oro es la vida eterna. Jesús dijo, ¿qué vale a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Tiene todo el sentido del mundo eso, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra alma tiene que estar en la vida eterna. Es justamente ese tiene que ser el foco de nuestras vidas y tenemos que vivir aquí nuestra vida material, física, de una vida, de una forma que agrade a nuestro Señor para poder tener la vida eterna. Y eso se hace no a través de las obras, como Efesios 2, 8, 9 nos dice, sino a través de la fe en nuestro Jesucristo, recibimos por gracia esa vida eterna. Entonces esa es la mayor recompensa que podemos obtener y esa es una promesa que Jesús nos da si nosotros le seguimos, si oímos su voz y le seguimos. Entonces, primera promesa nos da vida eterna. Segunda, jamás pereceremos. Jamás moriremos. Aquí está hablando de la segunda muerte, de la muerte espiritual. También ya hemos explicado eso en otros capítulos. Morimos físicamente, esa es la primera muerte. Y la muerte espiritual es la separación de Dios, del relacionamiento, de la relación que tenemos con Dios. Esa separación de Dios, esa muerte espiritual es la segunda muerte, es la muerte eterna. Entonces, lo que Jesús está prometiendo de que nunca moriremos espiritualmente, sino que viviremos en esa vida eterna, viviremos y nunca pereceremos. Siempre estaremos con Dios, siempre estaremos con Jesús a su lado. Esa es una promesa maravillosa. Y la tercera promesa dice que nadie las arrebatará
de mi mano. ¿De la mano de quién? De la mano del propio Jesús. O sea, su promesa de seguridad. En Él podemos confiar. En Él podemos estar seguros de que nadie nos podrá arrancar de su mano. Todo esto viene del contexto de las ovejas, ¿verdad? Y del buen pastor. ¿Y quién querrá arrancar de las manos de Jesús a las ovejas si no es aquel que vino para matar, robar y destruir? Ya lo hemos visto también en los primeros versículos de la primera parte de este capítulo 10. Entonces el ladrón que viene para arrebatar las ovejas del pastor, Jesús dice: epa, esta es mi promesa, nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ese ladrón no tendrá poder sobre nuestras vidas. Ese ladrón no podrá arrancarnos de las manos de Jesús. Estamos seguros. Nuestra vida eterna, nuestra salvación está segura en las manos de Jesús. Y un detalle, esa salvación es de ahora. O sea, somos salvos a partir que entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Y el versículo 29 termina, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces tenemos aquí un plus, un adicional, una promesa mayor ainda, de que el Padre que nos dio a Jesús, porque nosotros somos el presente de Dios para Jesús y Jesús es el presente para nuestras vidas. Él dice, también nos cuida de que nadie pueda arrebatar de las manos del Padre. Entonces estamos doblemente seguros. Qué maravilloso esto, doblemente protegidos por Jesús y por el Padre, de que nadie nos puede arrebatar de las manos. Y es por eso que podemos confiar en Jesús, podemos confiar en la salvación que nos ha brindado el Padre. Podemos vivir y morir tranquilos, sabiendo de que esa promesa Él es fiel para cumplirla en nuestras vidas. ¿Y por qué que el Padre puede cumplir esa promesa? Porque Él es mayor que todos. Amén. Él es mayor, Él es el poderoso, Él es el gran yo soy. Él abre y nadie cierra. Él es el principio y el fin. Él es el todopoderoso y nadie puede ser mayor de que Él. En el versículo 30 Jesús hace una declaración muy importante. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Y vamos a tomar un poco de aire porque esto es muy importante. Dos cosas básicas que podemos deducir o entender de este único versículo que realmente es muy profundo. Nosotros podríamos dedicar muchísimo tiempo, muchas horas, desmenuzando únicamente este único versículo. Pero como no tenemos todo ese tiempo, vamos a comentar apenas dos partes importantes. La primera, vamos con la más fácil, la más simple y después con la un poquito más compleja. La primera es la siguiente. Yo y el Padre somos uno. Jesús estaba manifestando la intención, el deseo y la voluntad que Jesús y el Padre tenían. Ambas voluntades, ambos deseos e intenciones estaban unidas en un único propósito y deseo, que es de salvar las ovejas, de cuidar las ovejas, de dar vida eterna a esas ovejas. Entonces, Jesús y el Padre, lo que Jesús está diciendo, Jesús y yo, el Padre y yo, tenemos el mismo deseo para con ustedes las ovejas, salvarlas. El propósito de Jesús, el propósito del Padre en su misericordia, en su bondad, en su benevolencia, es salvar al hombre. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el libro de Hechos dice, Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Todos los hombres, porque Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere salvar esta humanidad. Es su deseo, es su intención. Y es por eso que envió a su Hijo, y su Hijo voluntariamente y deseosamente vino y sacrificó y entregó
y tomó nuestro lugar como nuestro representante en la cruz. Entonces, sobre eso es el primer concepto. El Padre y yo somos uno en eso, en intención, en deseo, en voluntad de salvar al hombre, de salvar a las ovejas. Y el número 2, que es un poco más profundo y que tiene como consecuencia la actitud de los judíos más adelante, es de que Jesús está hablando aquí de su divinidad. ¿Okay? Es uno de los versículos más importantes para poder defender la divinidad de Jesús, juntamente con el primer versículo del capítulo 1 de este mismo libro que ya hemos hablado en los primeros videos, cuando el escritor de Juan, el escritor de este libro, Juan, de este evangelio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Hablando de Jesús como el verbo de Dios, como la palabra. Este verbo era Dios. Entonces, ya hemos explicado eso. Por favor, si alguien está escuchando este video por primera vez, por favor váyase a los primeros videos, que allí va a encontrar la explicación un poco más detallada sobre esos primeros versículos. Entonces, este versículo 30 también es muy profundo y tiene una fuerza tremenda, porque Jesús está declarando abiertamente, intencionalmente, su divinidad, porque está diciendo que el Padre y Él son uno. Y aquí entendemos que son uno en qué, en esencia y en naturaleza. ¿Okay? Jesús y el Padre son uno en esencia y en naturaleza. ¿Qué significa en esencia? Que ambos son Dios, porque tienen las mismas características que únicamente Dios puede poseer, como por ejemplo sus atributos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de omnipotencia, omnipresencia, hablamos de sabiduría, hablamos de santidad, hablamos, en fin, hay varios atributos, ¿verdad?, que Dios posee, que únicamente Él tiene. Porque hay algunos atributos que nosotros compartimos un pedacito con Dios, como por ejemplo la santidad. Dios es santo. Entonces nosotros podemos llegar a ser santos, pero no de la forma como Dios es, ¿verdad? Todos concordamos de eso. Nosotros podemos, a través del Espíritu Santo, después de haber sido regenerados y nacer de nuevo, nosotros podemos, a través de las fuerzas que Él nos da, santificar nuestras vidas, y Dios nos llama a santificarnos. ¿Por qué? Porque Él es, como dice Isaías capítulo 6, Él es santo, santo, santo. Él es todo santo. Y ese atributo único de Él, nosotros podemos de alguna forma acariciar y poseer de alguna forma ese atributo. Entonces, en esencia significa que Jesús y el Padre son de la misma forma Dios, tienen el mismo el poder, tienen la misma santidad, tienen la misma omnipresencia, tienen la misma todo, la omnisciencia, todo lo que Jesús, todo lo que el Padre tiene en poder y todo lo que lo hace a Él ser Dios, Jesús también lo tiene. Por eso que Él dice, Él y yo somos uno. Y la segunda, en naturaleza, hablando del amor y la santidad de Dios, que nosotros, los seres humanos, tenemos una naturaleza diferente. Nuestra naturaleza, que cayó en pecado, fue trastocada por el pecado. Hoy poseemos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa crea ese impulso en nosotros para dirigirnos hacia el pecado. Tenemos esa tendencia hacia el pecado, para hacer las cosas malas desde que nacemos. Es un impulso que nos arrastra. Nos sentimos condenados. Tenemos esa tendencia de ir para el infierno. Tenemos esa tendencia de hacer las cosas malas porque nuestra naturaleza es de la misma forma. Y así no son nuestros hijos, porque compartimos la misma naturaleza con ellos. Bueno, la naturaleza de Dios es la contraria, es naturaleza santa y pura, al punto de que no existe nadie en el mundo, un hombre que pueda estar delante de Dios, porque moriría por su santidad. Y su amor, que es también
parte de su naturaleza, de su esencia. Juan nos dice de que Dios es amor. Entonces, cuando Jesús hace esa declaración, Él está abiertamente diciendo que Él también es Dios, ¿ok? Innegablemente. Y a veces escucho por ahí algunas personas decir que Jesús nunca enseñó que Él es Dios, Jesús nunca dijo que Él era Dios, Jesús nunca dijo que debía ser adorado, entonces por eso que no tenemos que creer que Él es Dios. Pero esa gente, ¿qué es lo que tiene? Esos cabezones, sí, más claro que el agua, imposible. Jesús declaró que Él es Dios. Los discípulos declararon que Él es Dios. Los discípulos le adoraron, las personas le adoraban. Y Él recibió siempre esa adoración de parte de los hombres. Él declaró que Él perdonaba pecados y que solamente Dios podía hacerlo. Y fíjese que esta declaración de Jesús fue tan bien entendida por los judíos y no dejó margen de error y de confusión, que la reacción de los judíos era justamente porque entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Fíjense el versículo 32, dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Ok? Volvieron a tomar piedra para apedrearle. Y Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? O sea, Jesús usando un poco de sarcasmo incluso y diciéndole, bueno, he hecho tantas cosas buenas y no se ha encontrado nada malo en mí. Entonces, si me quieren apedrear es por alguna buena obra que yo he hecho. ¿Por cuál de todas ellas? Y los judíos, fíjense la respuesta de los judíos, versículo 33, Dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, si yo en estos momentos me declaro Dios, estoy diciendo una blasfemia. Estoy diciendo algo que es en contra del propio Dios. Estoy haciendo igual a Dios. Entonces, en mi caso sería una blasfemia, ¿verdad? Pero no en el caso de Jesús. Entonces, ellos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Es por eso que querían apedrearlo. Y cuando querían apedrearlo significa que realmente llegaron a tomar las piedras en sus manos para lanzárselas. ¿Ok? Estaban con las piedras en las manos. Y la acusación que ellos tenían era por blasfemia, porque según la ley nadie podría decirse que era Dios. Todo aquel que se proclamase como Dios tenía que ser apedreado. Entonces ellos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, o sea, declarando su divinidad. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y él vio al mundo, vosotros decís blasfema porque dije soy el Hijo de Dios. Esta parte tal vez un poquito confusa, un poquito difícil de entender a nosotros porque no entendemos muy bien los originales, ¿verdad? Cuando leemos en el original griego entendemos un poco mejor la palabra, que es lo que quiere decir. Pero en realidad Jesús está haciendo referencia a algunas partes del Antiguo Testamento, en específico el libro de Salmos, capítulo 82, el libro de Éxodos también, donde el propio Dios llama dioses a los jueces y a algunos gobernadores de el Israel antiguo. Entonces el propio Dios los llamó de dioses. Claro, no Dios al punto de ser igual al propio Dios, sino que al ser enviados de Dios, al estar cumpliendo una función de parte de Dios, al estar siendo embajadores de Dios, el propio Dios los llamó dioses. Es una expresión que para nosotros no conseguimos entenderla por nuestro concepto de lo que es realmente Dios, pero para el hebreo de aquella época lo entendía
perfectamente, porque para nosotros la palabra de Dios es Dios, pero en hebreo la palabra Dios tiene 2 o 3 palabras y cada una tiene su peso y significado diferente. Entonces por ello es que ellos pueden entenderla mucho mejor que nosotros. Entonces lo que Jesús estaba diciendo, bueno, en el Antiguo Testamento el propio Dios le llamó dioses a personas que fueron enviadas por él, gobernadores y jueces, ¿cuánto más yo voy a decir que soy el Hijo de Dios cuando yo he sido santificado por el Padre y he sido enviado por el Padre al mundo? ¿Ustedes se atreven a decir que yo estoy diciendo blasfemias? No, no. Solo porque yo digo que soy el Hijo de Dios, no tiene ningún sentido eso que Jesús le está diciendo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Fíjese la prueba contundente delante de las evidencias que Jesús le está diciendo a estos judíos. Hey, yo no estoy diciendo que soy Dios solamente por decirlo. Mis obras, las cosas que yo he hecho, las obras que el Padre me ha enviado a hacer, esas avalan lo que yo estoy diciendo, mis palabras. Dice, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Ok? Y yo en el Padre. Entonces esa es la defensa que Jesús está haciendo delante de estos hombres que estaban con las piedras ahí, ¿ok? En sus manos. Fíjense las obras que yo he hecho. Ustedes no entienden, no ven. Si yo no fuese enviado por Dios, si yo no estuviese si no tuviese el poder de Dios en mí, yo no podría hacer las cosas que estoy haciendo hasta ahora. Versículo 39 dice, por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Se les escapó. ¿Por qué se les escapó? Porque no era el tiempo, porque el tiempo no había llegado. No era de que Jesús estaba huyendo porque era cobarde. No era porque Jesús estaba con miedo de morir. Se les escapó de entre las manos porque aún no había llegado su tiempo, el tiempo de morir. Versículo 40. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, el apóstol no, el Juan Bautista, ¿verdad? La voz que clamaba en el desierto, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él, decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Muchos creyeron en él. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque muchas personas, a pesar de la incredulidad, a pesar de todo lo que estaba aconteciendo, habían personas que sí se convertían al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque conseguían ver lo que estaba delante de sus ojos, el acontecimiento más importante del universo, el Hijo encarnado de Dios, el propio Dios, la gloria de Dios, como dijo Juan, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, y Él tabernaculó, Él se quedó, Él habitó con nosotros y pudimos ver su gracia, su verdad, lleno de esa gracia y de esa verdad que caminó entre nosotros, y muchas de esas personas creyeron. Qué maravilloso, ¿verdad? Que termine este capítulo 10 de esa forma, viendo personas siendo transformadas y viniendo al arrepentimiento delante de los pies del Señor Jesús. Y esa tiene que ser la consecuencia de lo que estamos haciendo y lo que somos. Si al final de este versículo, si al final de este video hay alguien que pueda venir a los pies de Jesús, que pueda reconocer su incredulidad, que pueda reconocer sus pecados, su condición de pecado, y venga delante de Jesús el Salvador y pueda escuchar la voz del Maestro y seguirlo, Él recibirá esas promesas de Jesús. Qué maravilloso será que pudiésemos vivir o que eso pasase con alguien que esté escuchando este video, sea que
escuche a Jesús por la primera vez, o sea alguien que se ha apartado de los caminos y pueda regresar a los caminos del Señor. Oro para que esto pueda ser una realidad sobre la vida de alguien, que Dios pueda usar este video, que Dios pueda usar este mensaje para que las personas puedan ser alcanzados. Oramos en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo para que esto pueda ser posible. Muy bien, familia, terminamos este capítulo 10 agradeciendo a Dios por la oportunidad y el privilegio una vez más de poder estar delante de ustedes compartiendo esta palabra. Que tengan una semana bendecida. Chao.